Maestra, buenas tardes. Que Dios la bendiga. Bueno, siguiendo con las lecciones, me ha tocado exponer el día de hoy el sermón biográfico. Voy a hablarles sobre el rey David, que está en 1 Samuel 16:31. ¿Cuál es su origen y a qué familia pertenece este personaje? Fue un israelita, hijo de Isaí, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo de Israel, gobernando por 2 años. ¿Cómo se produjo el llamamiento de parte de Dios? El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Michmash. Pero ¿cómo es que Saúl llega a ser rey de Israel? Bueno, Samuel lo unge a Saúl como rey, pero por insistencia del pueblo. El pueblo estaba buscando un rey para Israel y ellos lo eligieron. Donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas y no lo hizo. Por ello Dios decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido. Su destino era Belén, donde vivía Jesé, un pastor con sus hijos. Uno de ellos era el elegido, y Samuel tenía que averiguarlo. Para evitar el castigo del rey Saúl, el profeta se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Jesé, el profeta Samuel conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el correcto. Cuando preguntó si faltaba alguno, el papá de David llamó al más pequeño, a su hijo, y cuando el profeta lo vio supo que era él. Allí, delante de su padre y sus hermanos, le ungió como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer, pelirrojo y de buen semblante. ¿Qué misión específica le encomendó? David fue escogido para liderar o para reinar, en este caso, a Israel, y lo vemos en 1 Samuel 16:1. Desde un comienzo, Dios le reveló qué propósito debía cumplir o le fue mostrando el camino de manera progresiva. Yo digo que fue de manera progresiva, porque Dios lo llevaba de progreso en progreso. Le ayudaba a que gane victorias, estuvo siempre con él. Y lo importante, lo que rescato de este versículo o de esta parte es que David consultaba a Dios en cada plano, en cada cosa que él hacía, consultaba a Dios. Eso lo vemos en 1 Samuel 38, que les voy a leer. Dice la palabra de Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces vemos que David consultaba en todo momento a Dios. Amén. ¿Cuál fue su respuesta al llamado de Dios? En 1 Samuel 16:31, voy a leerles. Dice: la conducta de David mostró que su respuesta a esta pregunta había sido: yo lo sigo, llegando al frente de batalla en un momento cuando el temible gigante Goliat
había desafiado abiertamente a Israel para que enviara a un hombre a luchar con él. David osadamente se ofreció a aceptar el desafío. Quiere decir que David, una vez fue infiel por Samuel, volvió al rebaño a pastorear, pero cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, David decidió luchar con Goliat, a pesar de su estatura. O sea, asumió la autoridad, como les digo. ¿Qué podemos aprender de la relación de nuestro personaje con Dios? David era un profeta y salmista, como les había dicho, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué decía eso Dios de David? Si pecó, mató, cometió errores. En 2 Samuel 11 nos habla que David mandó a matar a Urías, porque David se había acostado con la mujer de Urías, y para ello mandó a uno de sus 2 hombres para que lo deje a Urías a morir solo en combate. Está claro que Dios no te mira como lo hace el mundo o el sistema. Dios te mira con los ojos de Él. Amén. Y Él te ve como uno conforme a su corazón. Ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios, que está dispuesto a obedecer en todo momento, que cumple la voluntad y los propósitos de Dios. Por esta razón, Saúl fue desechado como rey, porque nunca obedecía a Dios, siempre hacía su propia voluntad. En Jueces 6:12 vemos que Jehová le dice a Gedeón. Gedeón se encontraba escondido en un trigal y le dijo: hombre esforzado y valiente. Y él se asombró porque no se esperaba tal respuesta. Hay peligros que haya enfrentado y que puedan alentarnos hoy para observar transparencia y consagración en nuestro caminar con Jesucristo. Saúl procuraba matar a David por el mismo celo que Saúl le tenía, porque Dios estaba con él. 1 Samuel 18. David huye de Saúl. 1 Samuel 21. David huye de Saúl a la cueva de Adulam. Ahí vemos. Después del incidente con Goliat, David continuó creciendo en fama. Los cantos en el campamento de Saúl estaban provocando, mientras el pueblo cantaba alabanzas a David y deshonraban al rey Saúl, causando un celo rabioso en Saúl que nunca cesó. 1 Samuel 18, versos 7 y 8. El celo que Saúl sentía por David lo llevó a convertirse en homicida. Primero quiso que los filisteos mataran a David, pidiéndole que fuera su yerno. El rey ofreció a su hija a cambio del servicio militar de David. Él con humildad se negó y la hija de Saúl fue dada a otro. 1 Samuel 18, 17 y 19. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Por lo tanto, Saúl le preguntó de nuevo. David se negó de nuevo debido a su falta de riqueza y la imposibilidad de pagar el precio de la novia por la hija de un rey. Saúl pidió siempre pucios de filisteos, duplicando el pago requerido. Saúl comprendió que él estaba en desventaja y tuvo más temor de David. 1 Samuel 18, 17 al 29. Jonatán y Mical advirtieron a David de las intenciones que su padre tenía de asesinarlo, y David pasó los siguientes años de su vida huyendo del rey. David escribió ahí varios cánticos durante ese tiempo, incluyendo los Salmos 57, 59 y 142. Aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su rey y el ungido de Dios. Cuando Saúl finalmente muere, David lloró, según Samuel 1. Incluso sabiendo que él era el ungido de Dios, David no forzó su camino al trono.
Él respetó la soberanía de Dios y honró a las autoridades que Dios había establecido, confiando en que Dios cumpliría su voluntad en su tiempo. O sea, él no se desesperaba. Amén. Mientras escapaba, David levantó un ejército poderoso y con el poder de Dios derrotó a todos los que se le cruzaban en su camino, pidiéndoles siempre permiso e instrucciones a Dios antes de entrar en batalla. Una práctica que mantendría siendo rey. ¿Cómo descubrirías el secreto del éxito, tanto secular como espiritual, del personaje sobre el cual realizamos el análisis? David escribe en Salmo 119 al 30, escogí el camino de la fidelidad y he tenido presentes tus decisiones. Rescato de esto que el secreto del éxito para que David gane sus batallas y que David siempre esté a la mano de Dios es por su fidelidad. Su fidelidad lo llevó muy alto, a pesar que pecó, a pesar que todo eso, pero siempre se mantenía fiel y reconocía lo que estaba haciendo mal, obviamente. ¿Cuál fue la conclusión de su vida? David aprendió que la felicidad y el gozo son cosas diferentes. La felicidad es un estado pasajero de emoción que depende del hacer. Sin embargo, el gozo es un proceso a largo plazo de la mente que depende del ser. Bueno, vamos con la introducción. Bueno, lo he dividido por partes aquí. Introducción. David fue segundo rey de Israel en los años 1962 a.C., lo cual se mencionan unas 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 en el Nuevo. En la Biblia, David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. Según la Biblia, él fue elegido por Dios en persona para gobernar Israel y se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. Desarrollo. David es llamado. El joven David, pastor de Israel, tenía una causa, y esa causa fue recalcada cuando Samuel lo ungió para ser el futuro rey de Israel. En su juventud, David se mantuvo alegado al Señor en todas sus campañas militares, en presencia de amenazas contra su vida, y a pesar de las numerosas oportunidades de dar muerte a Saúl. David fue fiel a su causa escogida, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. 1 Samuel 18:14. Acto 2. Ungimiento y amistad de Saúl. Amistad con Saúl. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey, le fue revelado a Samuel como su sucesor, y por ello el profeta lo ungió en Belén sin ninguna ostentación. 1 Samuel 16, del 1 al 13. Uno de los resultados del rechazo de Saúl fue que el Espíritu de Dios se retiró de él, provocándole como consecuencia una gran depresión en su propio espíritu. Se advierte una impresionante revelación del propósito divino en la providencia por la cual David, destinado a reemplazar a Saúl en el favor y los planes de Dios, es elegido para socorrer al rey caído en sus momentos de melancolía. De esta manera, la vida de estos dos hombres estuvo íntimamente ligada. Aquí vemos que David fue el sucesor de Saúl y supo llevar al pueblo de Israel en victoria tras victoria. De ahí vemos que David cometió errores, pecó, incluso Salmo 51, si no me equivoco, David escribe con un acto de arrepentimiento y le dice, Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea,
Él estaba arrepentido de lo que había hecho. Por eso vemos que los salmos, a partir del 38 hasta el 50, vemos que sus salmos ya no son con esa adrenalina, con esa convicción, con esa adoración que David escribía. Ya se le notaba frío. Bueno, a mi parecer, se le notaba frío y no había tanta comunión como en los primeros salmos, en los primeros capítulos. Y he aquí cuando en el Salmo 51 se arrepiente. Límpiame con hisopo, le dice. Y está reconociendo que había pecado ante los ojos de Dios y que quería otra oportunidad. Amén. Bueno, eso es todo lo que pude rescatar, maestra. Espero sea de mucha bendición.